Interesante que ustedes noten, especialmente aquellos que no han estado en contacto con Ruth hace un tiempo atrás. Ruth no era del pueblo hebreo, Ruth era moabita, y al quedarse viuda, escoge seguir a su suegra, que era así hebrea, y vuelven hacia la Palestina. La confesión o la declaración que hace Ruth a su suegra Noemí es muy linda. Si ustedes tienen allí en el capítulo 1, versículos 16, 17, respondió Ruth a la suegra que le decía que vuelva a la casa de ella, a la familia de ella, y le dice: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Tremendo. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Tremendo, tremendo. Ustedes lo pueden estar leyendo allí. Uno puede tomarlo esto desde el punto de vista cómico, ¿no? Qué amor de una nuera a su suegra, ¿no? Porque ustedes saben de dónde viene la palabra nuera. O sea, no era para mi hijo, no era para mi hijo. Bueno, pero interesante que en este caso no pasó así, sino que había un afecto tan grande entre Noemí y entre Ruth. Y esa declaración de Ruth, inclusive, obviamente que Ruth tuvo la información de quién era Jehová, que era el pueblo hebreo, por parte, ¿no es cierto?, de sus suegros y de su esposo, obvio. Pero ella vio en su suegra un carácter tan especial que le dijo: yo me voy a ir contigo, donde sea, y tu pueblo será mi pueblo, y al final dice: tu Dios será mi Dios. Un detalle más antes de seguir adelante: la integridad de la confesión de Ruth fue impresionante. Acuérdense que nosotros estamos hablando hoy en nuestros medios sociales, donde uno de una raza y otro de otra raza se intercambian. En aquel tiempo era casi imposible eso, ¿no? Dejar todo un arraigo de religiones, obviamente paganas, etcétera, etcétera, y seguir tras su suegra. Bien, cuando llegan y Noemí la manda a Ruth para que puedan comer algo, a que recojan las sobras que caían en los campos de un pariente que se llamaba Boz. La historia la hemos contado. Interesante que Boz se preocupa por ella. Dice: ¿y quién es esta chica? ¿Quién es esta mujer? Y si ustedes van al capítulo 2, él quiere que Ruth se quede segando en sus campos. Entonces, Boz en el versículo 8 del capítulo 2 le dice: oye, hija mía, no vayas a espigar otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Yo, haciendo una comparación imposible de hacer, pero quizás a los límites sirve, acá yo veo en Boz el carácter de Dios Padre, ¿no es cierto? Ruth viene a apoyarse en cierta manera económicamente en esa siega de las obras, y Boz actúa interesante. Le dice: no vayas a ningún otro campo, quédate aquí, sigue a las criadas, recoge lo que ellos te están dando, cuando tengas sed, toma de lo que toman todos. Yo veo mucho el carácter de Dios acá. Cuando uno llega al cristianismo, una vez está tentado en dejar todo, porque el cristianismo a veces se nos pone difícil, y hay luchas, y pruebas, y un lado y otro, ¿no es cierto? Y yo por ahí digo: ¿y si dejo todo? Como me dijo un hombre una vez: de que soy creyente tengo mala suerte. Y le digo: mire, mientras tenga la vida eterna no hay ningún problema. El problema no es con la suerte, sino es con la vida eterna. Y a veces se nos pone esto, ¿no es cierto? Pero qué interesante ese consejo que le da Boz a Ruth: quédate en esta tierra. Es decir, no vayas a otro campo, quédate acá. El cristianismo tiene mucho de erradicación, tiene mucho de residencia.
Y no estoy hablando de la iglesia local, sino estoy hablando de que yo me planto en el Evangelio, me quedo en el Evangelio, crezco en el Evangelio, no tengo a ningún otro lugar donde ir porque lo más grande es lo que yo tengo aquí. Bueno, ese es el consejo de vos, que yo lo comparaba mucho con el Padre y por ahí surgen las ideas del hijo pródigo, llegando otra vez. Y a mí la frase del hijo pródigo, mientras que está recapacitando y dice, en la casa de mi padre un peón gana más de lo que gano yo, ¿qué estoy haciendo acá? Volveré a la casa de mi padre. Es decir, obviamente el hijo pródigo nunca tendría que haberse ido, nunca. Por eso es que ponernos firmes, radicarnos en la fe, echar raíces en la fe es importantísimo. Ahora vamos a irnos al capítulo 3, al capítulo 4, y ahí yo he estado leyendo algunos comentarios interesantes. Hablando Noemí un día con Ruth, le dice, capítulo 3, versículo 1, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Es decir, no tenemos casa acá, vos no tenés casa, así que hay que buscarte un lugar. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, y ahora es Noemí haciendo una planificación en su cabeza, y le dice, he aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. Él hace una especie de recolección esta noche. Y le dice, te lavarás, pues, y te ungirás, es decir, te pondrás algún perfume, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Es decir, andate bien vestida, que él no te reconozca, espera que él cene. Me acuerdo cuando Adán se acostó a dormir. En fin. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y Noemí atrevidamente le dice, y él te dirá después lo que vas a hacer. Es decir, andás a ver lo que va a pasar luego. Bien. Ruth le dice, voy a hacer todo lo que tú me digas. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra había mandado. Y cuando vos hubo comido y bebido, seguro, buena comida, buen vino, su corazón estaba contento, y se retiró a dormir. Entonces ella vino calladamente, le descubre los pies y se acuesta a los pies. Y aconteció que a la medianoche, después que pasó el efecto de la cena, se estremeció aquel hombre y se volvió y dijo, hay una mujer acostada a mis pies. Adán despertó de la siesta y encontró a lo que era Eva. ¿Y esto qué es? Bueno. Entonces él dijo, ¿quién eres? Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Esto es bellísimo. Bellísimo en el lenguaje en que fue escrito Ruth, etimológicamente es precioso. ¿Ustedes han escuchado la frase habitar bajo la sombra del Señor? Interesante. Hay varios textos, no lo vamos a buscar, que hablan sobre que el Señor nos cubre. Ezequiel 16:8, por ahí lo encuentran rápidamente, si no, no lo buscamos, es Dios ve a Israel totalmente perdida, la ve desnuda, entonces se acerca y dice, pasé otra vez junto a ti, te miré, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto, esa es la idea, sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Esta relación de amor entre Dios y su pueblo, impresionante, impresionante. La idea que el Señor cubre, que el Señor tapa con su manto. Génesis, el Espíritu de Dios estaba sobre la tierra, ¿no? La idea estaba como que estaba empollando sobre la tierra.
Eh, eh, yo digo a veces, ¿qué es el matrimonio si no es esto? Donde un hombre cubre con su manto de protección y de bendición a su cónyuge, ¿no es cierto? ¿Qué es el matrimonio si no es esto? Pero acá interesante porque es Ruth quien se le declara a él. Ahora, yo a veces pienso, cuando se le acusa a la Biblia de no ser feminista y etcétera, etcétera, y que la Biblia ataca el carácter que una mujer tiene, yo no veo nada de eso, más allá del libro de Proverbios en el capítulo 31, más allá de eso, la Biblia está plagada de grandes mujeres, impresionantes. Hablamos de Ruth, luego está Esther, que tienen libros, impresionantes, es decir, mujeres que movieron imperios, y mujeres que, hablando microscópicamente, fueron tan románticas que se le declararon a sus hombres. Ruth lo que hizo fue eso. Si hubiera una chica soltera que esté aquí, no, quizás si le dice a un muchacho que extienda el borde de la capa no va a entender nada. Entiendan que hay que hacer una actualización de esto, digamos, ¿no? Pero digamos, ella se le declara a vos, y vos evidentemente reacciona. Era un hombre grande de edad, y le dice a Ruth, me alegra que no hayas elegido un hombre mucho más joven, o quizás mucho más rico, y que me elegiste a mí, ¿no es cierto? Ahora, esta relación preciosa que hay, que surge acá en esta historia, de un hombre que la respeta a Ruth, inclusive le dice a Ruth, espera que amanezca, no salgas ahora, andate después cuando estén todos para que nadie piense otra cosa. Es decir, en el Señor, vos y Ruth le dan una altura impresionante a lo que realmente pasó. Un comentador decía que hay muchos que pensaron que era una falta de moral esto que hacía Ruth, una falta de ética, digamos, pero en realidad todos opinan que es lo contrario, ¿no es cierto? Que vos respetó los altos estándares de la moral de aquel tiempo. Bien, entonces, después de esta declaración, y está en juego el tema de la redención. ¿Por qué? Porque había un tema allí. Vos le dices, mirá, yo para que me case contigo tengo que redimirte. La redención en aquel momento, ¿por qué era? Porque en las regulaciones del pueblo hebreo, una viuda correspondía al pariente más cercano a su esposo. Y en este caso no era vos, era justamente otro. ¿Y por qué también? Porque Ruth venía respaldada por su suegra. Su suegra tenía campos. Entonces, la suegra iba a poner en venta los campos, pero el que compraba los campos tenía que redimir a Ruth también y llevársela. Entonces, vos dices, no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer el trámite legal. El trámite legal es muy cómico. No sé si ustedes se acuerdan de eso, vamos a ir rápido. Vos llama a los parientes y a los ancianos de aquella ciudad para hacer el trámite. Entonces, versículo 3 del capítulo 4, le dice al pariente Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están sentados aquí. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú. Es decir, tú eres el hombre que estaba allí, el pariente más directo. Entonces el hombre dice, sí, yo voy a redimir, porque era tierra. Pero vos le dices, pero viene el pequeño detalle, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y aquí el compadre se echa atrás. ¿Por qué se echa atrás? Porque él calculó, yo me tomo los campos y me tomo a Ruth, agrego más tierra a mis tierras, pero Ruth va a tener un hijo, y ese hijo va a heredar del total de las tierras que tengo yo. No es negocio. Bueno, lo más cómico era cómo se cerraba el trato.
Aquí dice, versículo 7, había ya de hacía tiempo esta costumbre tocante a la redención, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y se lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a Booz, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos, bueno, a mí me encantó que el pariente llegue a la casa sin un zapato y la esposa le diga, ¿y qué es lo que hiciste? No, ¿por qué hiciste eso? Bueno, qué sé yo, ¿dónde está el zapato? Pero le daban el zapato y se iba. Interesante las costumbres, ¿no?, de aquella época, y la historia está de que Booz correctamente y legalmente redime para él a Ruth. Tremenda historia, ¿eh? que empezó con la sagacidad de una suegra, ¿no? Y Ruth, que realmente era posiblemente una mujer sumamente bella, atractiva, y conquistó a este Booz. Pero ahora viene la parte final. Los ancianos estaban, es decir, el pueblo estaba contentísimo con la historia esta, los ancianos también, y en el versículo 11, capítulo 4, dice, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Bien, para ustedes que estos son una cantidad de nombres que quizás no tienen lógica, si ustedes se ponen a estudiar hoy en la tarde y buscan las referencias bíblicas, van a ver que la historia de Raquel y Lea fue una historia interesante, donde Raquel no podía tener hijos, Lea tuvo en vez de Raquel sus hijos, a Jacob, y dice que Raquel y Lea construyeron a Israel. Ahora, esta interpretación histórica era interesante, porque todo el mundo, cuando uno piensa en Israel, ¿qué es lo que piensa? Bueno, Abraham, Isaac, Jacob, Josué, pero acá estos que eran conocedores de la historia dicen, no, Israel se construyó por dos mujeres. Impresionante, ¿no? Impresionante. Evidentemente, acá hay una tendencia a ver el rol que una mujer tiene, pero justamente era así. Y más, el caso de Fares, interesante que la otra variedad etimológica Fares es Pérez, ¿no? Pero no tuvimos nada que ver por ahí. Dice, el que Tamar dio a luz. La historia de Tamar es también una historia impresionante, pero viene al caso. Tamar fue muy maltratada, considerada como una prostituta, inclusive se embarazó de un hijo de su suegro, ¿no es cierto? Era una mujer que por un lado uno puede ver que tiene una valentía sumamente grande y por otro lado luchó contra su propia vida moral, pero esta mujer tuvo hijos y esos hijos fueron reconocidos dentro de la importancia bíblica, de la historia bíblica. Tamar dio a luz a Judá, ¿no es cierto? Obviamente uno de las tribus, Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Entonces, Ruth ahora es comparada ¿qué? Por un lado a Raquel y Lea, como próceres, madres impresionantes de Israel, y por otro lado aparece Tamar, y vamos a ver cómo es que acaba esto. Bien, Booz pues tomó a Ruth, ella fue su mujer, se llegó a ella, bueno, en ese momento ya no hubo capa ni nada, como ustedes entienden, y Jehová le dio que concibiese, y tuvo un hijo. Ese hijo, Noemí, la suegra, estaba tan contenta que lo toma como para ella, se hace su haya, y le dieron el nombre le dieron nombre las vecinas. Vieron que hay barrios que nadie sabe qué nombre ponerle, y uno sale a la calle y le dieron un nombre. Y ahí fue que le dieron el nombre. ¿Y cómo se llamó? Ese nombre se llamó Obed. Ahora, si ustedes siguen con esto que les he dicho, versículo 18 en más,
Estas son las generaciones de Fares, es decir, del caso de Tamar. Fares engendró a tal, Ram engendró a tal, Aminadab engendró a tal, Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí ¿a quién? Al rey David. Es decir, que Obed, el hijo de Ruth, era abuelo, va a ser abuelo del rey David. ¿Vieron qué interesantes son las genealogías? Y tanto Raquel y Lea como Tamar no eran hebreas, porque el pueblo hebreo no existía aún, pero fueron construidas en base a eso. Bien, ¿qué nos enseña todo esto a nosotros? Por ahí usted dice, cuando yo vaya a buscar la mano de una chica, me pide un zapato por ahí. ¿Qué yo aprendo de todo esto? En primer lugar, que la bendición de Dios es impresionante. ¿Quién iba a soñar en la vida de Ruth que ella iba a ser no solamente su descendencia relacionada con el rey David, sino iban a estar en la genealogía de Cristo Jesús más tarde? ¿Qué iba a soñar Ruth cuando queda viuda y le dice a Noemí, yo te acompaño? ¿Qué iba a soñar ella de ese plan de la redención impresionante que tuvo Dios hacia la vida de Ruth? Es decir, las bendiciones de Dios son impresionantes. Pablo decía en sus cartas, qué maravillosas son las riquezas de nuestro Señor. No se puede entender cuán rico es el Señor. Y escúcheme, hermano y hermana, Dios quiere bendecirlo a usted con riqueza, con abundancia. Dios quiere bendecir a usted llenándole la vida. Quizás usted está como Ruth cuando no tenía nada. ¿Y qué voy a hacer? Pero quiero decirle que si usted se radica en el Evangelio, si usted se radica en el Señor, las promesas de Dios van a ser impresionantes. Por otro lado, la bendición de Dios siempre en estos casos es placentera. Yo me acuerdo al llegar al Señor, 18, 19 años, en la iglesia donde yo iba, había mucha gente ya mayor, 80 años, y yo dudé mucho, yo fui muy escéptico al principio. Y me acuerdo que una vez se me dio la locura de ir a preguntarle a 2 o 3 viejecitos que habían estado en la iglesia siempre, si valía la pena o no. Entonces yo me fui, me acuerdo que en aquellos tiempos era para asustar, pelo largo, qué sé yo, cantidad de cosas, y me agarré a uno de ellos y le digo, escúchame, si usted está llegando a la iglesia ahora, sí, le digo, sí, mire, recibió el Señor, sí, mire, la pregunta que le hago, ¿usted cuánto hace que soy creyente? Que yo, 50 años. Y le pregunté, ¿vale la pena? Y él me dijo, totalmente vale la pena. No lo dudes ni un minuto. Mejor es la vida con el Señor que la vida sin el Señor. La vida del Señor tiene una abundancia impresionante y vamos conociéndola a medida que vamos avanzando en nuestra vida, en nuestras décadas. Y en último lugar quiero decirles que usted y yo no sabemos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. No lo sabemos. Hasta acá hemos llegado. Ahora, ¿qué va a pasar mañana? No sé. Alguien dijo en un libro que seguir los caminos de Dios es como seguir una ruta en un auto por la noche. Usted únicamente ve hasta dónde da la luz de su auto, nada más. Y cada vez que usted gira, ve un poco más. Y cuando va avanzando, ve un poco más, y ve un poco más, y ve un poco más, hasta que quizás está llegando a una ciudad y comienza a ver luces, pero la vida en el Señor es justamente así. Yo no tengo por qué estar enloquecido por el día de mañana. No tengo que estar. Ruth iba recogiendo las obras de cada día, para comer cada día, y se encontró frente a esta bendición impresionante. Hermano mío, el Señor dice que basta los afanes de cada día. Buscamos vivir tranquilamente en un mundo como este nuestro, desquiciado totalmente. Aprendamos a gozar de la presencia del Señor cada día.
Y tal cual Ruth, hoy se lo digo, su Dios es fiel. Su Dios no lo va a dejar. Su Dios lo va a acompañar, va a estar, lo sostiene, lo bendice. Y como Ruth le dijo a vos, cúbreme con tu manto, el manto del Espíritu Santo nos va a cubrir, hermanos. Y nos va a dar la bendición de la compañía de Él siempre y el gusto de la vida. Amén. Dios les bendiga mucho, hermanos.